Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una alegría compartir con ustedes hoy el mensaje del Antiguo Testamento. En el anterior encuentro, en la anterior semana, hicimos el mensaje general de la Biblia y decíamos que la Biblia es Dios que nos habla hoy a cada uno de nosotros. Decíamos que para leer la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenías que ubicar cada libro en su contexto histórico, ver la realidad que se estaba viviendo en ese momento en Israel, la personalidad del autor, el propósito para eh, haber escrito este libro, su mensaje. No nos olvidemos que estamos entrando en contacto con un mundo muy diferente del nuestro. Hay textos tan antiguos que datan de hace 3000 años, con un pensamiento arcaico diferente, pero sin embargo está la palabra viva y actuante de Dios para cada uno de nosotros, aún en esos textos tan antiguos. Veíamos cómo era el mundo de la Biblia, los pueblos con que estuvo en contacto, el pueblo de Israel. Luego veíamos cuántos son los libros de la Biblia y decíamos que la Biblia estaba compuesto por 73 libros, 46 en su antiguo, que nos narran esa bella historia de salvación, ese paso de Dios por la historia de ese pueblo para salvarlo, y el Nuevo Testamento, ese paso del Señor en esta nuestra realidad para demostrarnos cada vez más su amor. Veíamos también que estaba dividido el canon, habían dos canos en el siglo primero, en el tiempo de nuestro Señor, el canon hebreo más corto con 39 libros, y veíamos que este canon fue traducido en Alejandría por ahí por el siglo III antes de Cristo, en una gran sinagoga, porque decíamos que Alejandría aglutinaba el conocimiento de todo el mundo antiguo. Y esta traducción con 7 libros más, que a esto se les llama deuterocanónico, es la que nosotros heredamos de los apóstoles, y dividida en la ley, en los libros históricos, los sapienciales, los proféticos, y todos que nos hablan del amor de Dios para nosotros. Y bueno, ahora nos toca ver cómo fueron naciendo los libros de la Biblia, o sea, cuál es el mensaje general del Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que es un mensaje, ¿no es cierto?, que nos muestra la historia de la salvación. Y decíamos de que Dios, buscando y preparando la salvación del género humano, escogió un hombre. Era él polisteísta, no conocía al único Dios verdadero hasta que se le manifestó. Y la fe de Abraham, ¿no?, que es lo que destacamos, es que él acogió esta experiencia muy hermosa con Dios y fue muy obediente, porque Dios le pidió de que deje su patria, su parentela, hacia esta tierra que él le iba a mostrar, ¿no?, que es la tierra de Canaán. Estamos en tiempos antiguos, estamos hablando de 19 siglos antes de Cristo, y vemos de que son tradiciones históricas. Todavía no se utiliza la escritura en este tiempo. Es fascinante, recomiendo que esta historia patriarcal, desde el capítulo 12 del Génesis hasta el 50, puedan leerla, la historia misma de Abraham hasta el capítulo 25, después la de Isaac, y a partir del 37 al 50, la bella historia de este personaje que todos conocemos, que es José. Y quiero, para los que tengan su Biblia a mano, que se vayan, después de todas las vicisitudes que tuvo que pasar Josué, al capítulo 50, en el versículo 20, cuando después de que vendieron a José sus hermanos, cuando ya lo reconocen y él es el visir de Egipto, o sea, el gobernador prácticamente de Egipto, cuando les provee, ¿no?, del trigo de que ellos están necesitando por la hambruna que atacó
en ese tiempo a la tierra de Canaán, a toda esa zona, Egipto, y dice, no, ustedes cuando ya se muestra que él es su hermano, pensaron hacerme mal, pero el Señor lo convirtió en bien para salvar a un pueblo tan numeroso. ¿Y eso qué nos tiene que decir a nosotros en lo personal? Esa fe de Abraham, como yo les digo, es importante, ¿no? Destacar. Él recibió la promesa de tener tierra, de tener descendencia y sobre todo la bendición. Es hermoso ese texto de Génesis 12:3 cuando dice, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Y cómo es esto? Decíamos también en nuestro encuentro anterior de que el antiguo estaba patente en el Nuevo Testamento y el nuevo latente en el antiguo. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, y nos dice, Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. Y comienza en 18 versículos en el Evangelio de Mateo a enumerar las 14 generaciones que hay de Abraham a David, las otras 14 generaciones de David al destierro, otras 14 del destierro hasta nuestro Señor, y vemos que si multiplicamos 14 por 3 nos da 42 generaciones. Un poquito artificial, pero ¿qué se quiere destacar? Comienza con Abraham, las 40 generaciones y termina con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos, como les decía antes, cómo se cumple patentemente el Antiguo Testamento, cómo es esta promesa. Pero ¿qué nos quiere decir esta etapa a nosotros? Dios está comprometido con mi vida. Él mueve las circunstancias alrededor nuestro para mostrarnos su amor, nos va dirigiendo, ¿no? Él va guiando nuestra vida. Como mencionábamos a José, casi todo le salió mal, pero él confió en Dios, en el Dios de sus padres, y sabemos de que él es el gran patriarca con esta gran descendencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Promesas cumplidas. Bien, la segunda etapa que nos toca ver de esta hermosa mensaje del Antiguo Testamento que nos muestra la salvación es el pueblo de la alianza. Así como vimos que en Génesis 50, el último capítulo, está José recibiendo con alegría y revelándose a sus hermanos y hasta llega a su padre. Aquí vamos a ver que 5 siglos más tarde, en el libro del Éxodo, los niños hebreos están siendo sacrificados, ¿no? Porque habían crecido mucho y era orden del faraón de que quería reducir la población hebrea. Y eso, hermano, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Dice uno, wow, qué terrible eso, ya pasó hace 3.300 años, pero no está ocurriendo eso en nuestro tiempo. De eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? No hay otros faraones que también actúan. Bien, pero volviendo a 13 siglos atrás, ¿no? Vemos de que con mano poderosa, ¿no? Y brazo extendido, dice la Escritura, saca el Señor de la esclavitud de Egipto a su pueblo, y el gran personaje de este tiempo es Moisés. Luego que atraviesan el mar, como les decía, después de estos grandes prodigios, están en el desierto y allá también el Señor los va disciplinando, les va enseñando, los va alimentando, les va proveyendo, y hechos bellísimos como habían celebrado una Pascua antes de salir de Egipto y ahora están en las faldas del Sinaí, donde Moisés les entrega la ley. Esta ley que, como dirá Mateo 5:17, ni una tilde ni una coma se le quitará, sino que nuestro Señor Jesucristo ha venido para darle su cumplimiento pleno, ¿no? A esta ley. Y es bello, ¿no? Por ejemplo, nos va a decir
en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 20, que escoge la vida y desecha la muerte. Si me aman y cumplen mis mandamientos, tendrán la vida. En cambio, si se alejan y no cumplen los mandamientos, caerán en la muerte. Esta idea hermosa la va a retomar San Juan 14:23, cuando nos va a decir ya a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, si ustedes me aman y cumplen mis mandamientos, mi Padre los amará y vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces vemos la importancia de seguir conservando y guiando nuestras vidas por los 10 mandamientos. Claro que esa plenitud ya nos viene con nuestro Señor y lo vamos a ver, Dios mediante, en la próxima semana con las bienaventuranzas, ¿no? Que es esa nueva ley del amor que nos plantea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no son el clan de Abraham o los clanes de Jacob, sino que ya son un pueblo que se ha constituido a las faldas del Sinaí, el pueblo de la alianza. El libro del Éxodo nos muestra hechos tan hermosos como les dije antes, la Pascua antes de salir de Egipto, este pacto que firman con el Señor, y es un pacto de sangre. Si vemos en Éxodo 24, como este pacto de sangre hace de ellos, como buen ofrecimiento, el capítulo 19, una nación santa, consagrada, un pueblo escogido, al que el Señor llevará como lleva la águila a sus polluelos en sus alas. Luego también vemos en este libro tan importante, se los recomiendo, de los 46, diría yo que es el que tanto para nuestros hermanos judíos como para nosotros los cristianos, es un libro que nos da muchas bases importantes de nuestra salvación, ¿no? Y ahí vemos también, luego de que están internándose ya en el desierto y yendo hacia la tierra prometida, el Señor les provee del maná, los alimenta con las codornices, les provee el agua de las rocas. Y aun cuando vemos que tiene dificultad Moisés porque ya se manifiesta Israel como un pueblo murmurador, sin embargo siguen adelante hacia esa conquista y para ello también construyen el tabernáculo, donde va a estar depositada en el arca en las tablas de la ley, en la vara de Aarón y un puñado de maná para ver cómo fueron alimentados. Es bella esta etapa, ¿no? Y para nosotros nos tiene que hacer reflexionar qué es nuestra liberación. Egipto y Babilonia en la Biblia significan los conceptos mundanos. Salir de Egipto quiere decir dejar atrás todas esas tentaciones materiales que muchas veces nos asaltan y perdemos la vida en querer adquirirla, ¿no? Y no ser más objetivo, sabiendo de que esta vida es para conocer a este Dios Padre que nos ha hecho con tanto amor, a este Dios Hijo que nos ha redimido con mucho amor y el Espíritu Santo que nos va guiando en este camino de salvación a la patria celestial. Entonces vemos de que este periodo nos tiene que hacer reflexionar en que tenemos nosotros también que dejar todos esos conceptos mundanos, internarnos en ese desierto donde seremos alimentados ya para nosotros con la Eucaristía. El maná es figura de la Eucaristía. Lean Éxodo 16 y luego lean Juan 6 y vemos la plenitud cumplida en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, y sostenidos y abrevados con el agua de la roca. Bien, y entramos a nuestra tercera etapa, la conquista de Canaán y el periodo de los jueces. Ya estamos por el siglo XIII. Josué es el sucesor de Moisés en el gobierno del pueblo de Israel y él es el que recibe el encargo de conquistar la tierra prometida.
Esta conquista fue lenta y penosa. No siempre sometieron a los enemigos como era la orden, ¿no? Y más bien, lo vamos a ver, durante el periodo de los jueces, muchas veces cayeron esclavizados por los enemigos por no haber conquistado la tierra tal como era la orden de Yahvé. En este tiempo, me había olvidado decirles que en la etapa anterior seguían las tradiciones orales, aunque sabemos que Moisés utilizaba ya la escritura, ¿no? Los 10 mandamientos vienen de puño y letra de Moisés, ¿no? También este tiempo del periodo de Canaán es época de tradiciones orales eminentemente, aun cuando hay algunos escritos, sobre todo estribillos y canciones antiguas, ¿no? Hay algo particular en el libro de Josué. Hay 3 prodigios que nos llaman la atención, que es el paso del Jordán, que los sacerdotes están liderando todo al pueblo con el arca, donde ya dije que contenía las tablas de la ley de Moisés que les había dejado la vara de Aarón y un puñado de maná, y estaban atravesando el Jordán, y en cuanto pusieron los pies en el agua, el Jordán se secó y pudieron atravesar eh, con todo el pueblo. Y es de ver, ¿no? De que así como hubo un paso del mar rojo a la salida de Egipto, aquí a la entrada de Canaán, que significa los lugares celestiales, dirigido por Josué, que es homónimo de Jesús, nos hace pensar, ¿no? Las aguas del bautismo, nos va a decir en el Nuevo Testamento, son como el paso de la salida de Egipto. El desierto como la travesía que tenemos que tener todos, cada uno de nosotros los cristianos, en donde nos va guiando la ley de Moisés, y al entrar en Canaán, porque nuestra lengua es muy rica, pero Josué es Yahshua, Yahvé salva, y Jesús igual es Yahshua, ¿no? Entonces, este homónimo, que es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo, conquista Canaán para el pueblo, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha conquistado el ingreso libre al cielo por su sangre, también, ¿no? Esta figura es bonita de contemplar. Luego vemos otro prodigio, que son las murallas de Jericó, con una orden un poco extraña para nosotros, que estas murallas van a rodearlas 7 veces, eh, con alabanzas, con cánticos, con sus trompetas, y ya el 7º día de rodear estas murallas, las murallas caen y pueden ingresar por Jericó a la tierra prometida. Esto nos recuerda también el poder de la oración sobre las murallas, de las dificultades, ¿no? Esto es como una reflexión que nos hace pensar que la oración incesante hace que las murallas caigan, pero obviamente una oración incesante para la cual nosotros tenemos que estar en gracia de Dios, podríamos decir, ¿no? Y luego tenemos la detención del sol. Hay hasta un cantito que nosotros cantamos, que decimos: Elías oró y fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Dicen, ¿no?, que hace 40 años la NASA investigó este asunto de los días, ¿no?, retrocediendo atrás, y que faltaría como un día, ¿no?, en ese conteo que hicieron. Y bueno, entre los científicos había un cristiano que dijo: bueno, en la Biblia hay este pasaje, ¿no?, de Josué 10, en el que se dice que el sol se paró. Entonces, sea que fuera una copa rítmica para
dar una alabanza a esta gesta de la conquista o efectivamente que haya habido esta situación de la NASA. La cosa es que quiere decirnos que Dios estaba liderando esa batalla de Josué y pudieron ingresar ya a la tierra prometida. ¿Qué nos quiere decir para nosotros? Nunca debemos de despreciar lo que Dios nos da. Cualquier privilegio que Él nos quiere dar, debemos tomar posesión de ello. Es más, así como el capítulo primero le dice que el Señor que le está dando esa tierra que pisa la planta de sus pies. Nosotros como cristianos nunca debemos dudar que si estamos en gracia, que si tenemos esa fe en que nuestro Señor quiere que nosotros seamos esos agentes que donde vamos, seamos luz y tomemos posesión, la planta que pise nuestros pies, ese lugar nos está dando para proclamar a nuestro Señor y traer esa luz para nosotros, ¿no? Y luego viene un periodo también difícil, que es el de los 12 jueces, en que los israelitas cada vez más se ven tentados a irse tras los dioses cananeos, porque en su pensar es si este Dios de la montaña es tan exigente con nosotros y sin embargo vemos que los dioses de esta tierra que emana leche y miel son benévolos con ellos y les dan grandes cosechas, tienen una vida buena, ¿por qué no ir tras de esos dioses? Y el Señor actúa de manera que cuando se alejan de Él son los enemigos los que los controlan, los que los dominan, y entonces se recuerdan que han abandonado a este Dios del Sinaí y vuelven nuevamente a Él a clamarle. Sería como la teología de la historia, ¿no? Cuando el pueblo peca, Dios disciplina y cuando el pueblo se arrepiente y clama a Dios, Dios perdona y suscita estos jueces salvadores, ¿no? Fueron 12 los jueces, 6 mayores, 6 menores, y entre ellos hay una mujer, ¿no? Débora, que, bueno, acciona con Barak. Es el tiempo de Samson, es el tiempo de Gedeón, estos dos grandes personajes también del libro de los jueces. Y llegamos a la época de oro de la historia del pueblo de Israel, la historia de salvación, el mensaje del Antiguo Testamento, en que aparece un peligro hacia el 1050. Los filisteos, que son estos grandes pueblos marineros que se vienen y ocupan las costas del mar Mediterráneo, donde están los israelitas, y como eran muy avesados en las artes de guerra, aquí tenemos que los israelitas están siendo cada vez más avasallados en sus territorios y no se olviden que eran tribus totalmente independientes, que solo los unía la fe en Yahvé, el ir a visitar, ¿no? Silo, donde estaba el arca de la alianza, y se ponen a reflexionar. En ese tiempo está Samuel, es hermosa la historia de Samuel como juez, se la recomiendo en Primera de Samuel, su historia preciosa que desde niño estuvo él, ¿no? Bajo el amparo del Señor, y a él le va a tocar un momento especial, cerrar estas 3 etapas de las que hemos estado hablando ahorita, la de los patriarcas, la de la liberación, la de la conquista, y abrir una nueva etapa que va a ser la de los reyes, ¿no? El primer rey va a ser Saúl y él va a pasar su vida peleando contra estos filisteos y lamentablemente Saúl, y lo dice, ¿no? En Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 15 y hasta el versículo 22 se los doy para que lo busquen los que tienen su Biblia a mano o después, de que prefirió escuchar
la voz del pueblo que obedecer a Dios. Fue una tentación muy dura. Y aquí nos enseña, ¿no? Este texto de que para Dios la obediencia es fundamental. Recordemos nuestros primeros padres que por desobedientes permitieron que el tentador, como dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Les doy estos textos para que ustedes vayan investigando que por envidia del enemigo entró la muerte al mundo. Nuestros padres se dejaron tentar y vemos las consecuencias terribles y las experimentamos nosotros, sus descendientes, que es el pecado. La desobediencia, dice este texto que les decía de primera de Samuel 15:22, es como un pecado de hechicería, dice, ¿no? Entonces es un pecado que manifiesta la soberbia de querer estar por encima de Dios, ¿no? De creernos que somos independientes y no aceptar con alegría que somos criaturas dependientes de un Dios que es amor. Ya San Juan nos va a decir en su capítulo 1, versículo 12, a quienes le abren la puerta de su vida, estoy parafraseando al evangelista, y reciben a Jesús en su corazón, les dará el poder de ser hijos de Dios, porque somos hijos de Dios cuando aceptamos a nuestro Señor. Volviendo a este periodo, el rey de Israel, Saúl, fue desechado, dura la palabra, por cuanto tú has rechazado la palabra de Dios, Dios te rechaza a ti. Entonces tiene el deber, Samuel, de buscar y ungir otro Dios. Va a la casa de Jesé, es precioso este texto, léanlo en primera de Samuel capítulo 16, y pasan todos los hijos mayores de Jesé. No se olviden que Jesé es el padre de David, ¿no? Son textos importantes a los que nos estamos refiriendo, y él siente que ninguno de esos grandes, lindos, vigorosos hijos de Jesé eran el que el Señor quería elegir. Y le dice, ¿no te queda alguno? Oh, sí, el pequeñín que está cuidando las ovejas. Lo trae y dice que era de bella presencia este niño, ¿no? Hermosos ojos, bella presencia. Y ese es el escogido de nuestro Señor. Entonces tenemos que el rey David va a ser ungido como tal, y él tiene esa mirada global. Él dice, no, tenemos que consolidarnos, las 12 tribus unirnos políticamente, y va a conquistar de los jebuseos la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz. Lamentablemente en nuestros días la paz es muy amenazada, ¿no? Sabemos que es así. Pero bueno, ahí conquista Jerusalén y la hace como la capital de este pequeño imperio que está naciendo, ¿no? Y que va a consolidarse con Salomón su hijo. Entonces hemos visto que estas tribus ya han tomado la posesión, se defienden de sus enemigos, y el vínculo que los estaba unía era el religioso, pero ya también con David se va a consolidar y va a haber un vínculo político también. El Salomón, este pequeño imperio que su padre le deja, porque ya consolidado, nuevamente les vuelvo a decir, las 12 tribus, ya gobierna desde Jerusalén y amplía sus dominios, ¿no? Y ya hay es muy bonito en Primera de Reyes leer cuando Salomón le prepara un bello templo al Señor, donde se guarda el arca con las tablas de la ley, y el Señor le dice de que está muy contento con lo que ha hecho, que qué pide en compensación. Y le dice Salomón, sabiduría para gobernar este pueblo tuyo, mi Señor. Y el Señor le dice que le da no solamente
la sabiduría para hacerlo, sino también le añade riqueza, bienestar y bueno, y eso es lo que van a experimentar. Pero lamentablemente, por esos arreglos que tenían, ¿no?, con las naciones vecinas, toma muchas esposas Salomón y de pueblos paganos que van a desviar su corazón del único Dios verdadero. Sabemos que David era muy entregado al Señor y aún en su pecado fue muy humilde y arrepentido y el Señor lo perdonó. Pero Salomón no tenía esa experiencia tan profunda con el Señor y lamentablemente lo que hemos visto que el Señor está tan contento con él en Primera de Reyes 3, en Primera de Reyes 11 vemos de que el Señor se le vuelve a aparecer y le dice que no está contento con él porque está adorando otros dioses, a los dioses de sus diferentes mujeres, de los diferentes pueblos, y ya Salomón no le hace caso porque el pecado endurece, hermano. Y ya vivir en estado de pecado es muy peligroso, porque cuando descubramos que en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad hay un pecado, rápidamente a confesarse, a limpiar el alma y volver al Señor. Que Salomón, este sabio Salomón, dice, Primera de Reyes 11, murió apartado del Señor por la idolatría. Este es un tiempo de los escribas reales. Cuando hay una consolidación política, económica en un país, florecen las artes, florecen las letras y aquí es cuando verdaderamente comienza a escribirse la Biblia, ¿no? Nacen las tradiciones en este tiempo, la historiografía, comienza la literatura sapiencial con los salmos de David, los proverbios de Salomón, ¿no? Y bueno, ¿no? Es un momento hermoso, pero a la vez, como les digo, es un momento triste porque el rey aparta su corazón del Señor. Y esto, cuando nos apartamos del Señor, dice San Pablo en Romanos 1, nuestra mente se entenebrece. Y comenzó así como tenía tanto éxito en sus relaciones diplomáticas externas, tenemos que en lo interno comenzó a cometer injusticia, a darle mucho privilegio a la tribu de Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, y a las 10 tribus del norte comenzó a exigirles muchos tributos para pagar sus altos costos, ¿no? De las guerras que tenía, del lujo con que había rodeado su reinado, y eso trajo una insatisfacción interna, ¿no? Y por eso es que lamentablemente al día de su muerte, su hijo Roboam no va a ser un muchacho sabio que escuche al consejo de los mayores, sino que se deja aconsejar por muchachos inexpertos como sus amigos y se va a producir la ruptura. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Ya decíamos que qué pena que Saúl fue desobediente, qué pena que también vamos a hablar en lo negativo de este periodo, qué pena que David, en lugar de estar al frente de la batalla, estaba paseándose por las terrazas de su hermoso palacio y se fijó en una mujer casada, la mujer de Tita, y en su orgullo manifestado en lujuria terminó asesinando, ¿no? Sabemos de que se arrepintió mucho por este pecado y fue duramente disciplinado por el Señor, y sabemos de que el orgullo que tuvo, ¿no? Le trajo una degradación, no por nada el proverbio 16-18 dice, antes de la caída viene la soberbia. Entonces, recuperemos, ¿no es cierto?, estos pensamientos de sabiduría y recordemos siempre que el honor viene a través de la humildad. Bien,
como decía, ¿no? Es una tristeza de que al día siguiente de la muerte de Salomón, andamos por el siglo 931 antes de Cristo, eh, Roboam, su hijo, insensatamente produce este cisma y las 10 tribus del norte se separan, ¿no? Y nace el reino de Israel en el norte y queda el reino de Judá con una sola tribu en el sur. Todos los 19 reinos de 9 diferentes dinastías del reino norte ya no van a ser descendientes de David, ¿no? Sabemos que David en la anterior etapa, me olvidaba de decirle algo muy importante, recibió la promesa mesiánica, ¿no? En segunda de Samuel 7, 14 al 16, cuando le dice, él quería hacerle el templo al Señor, pero le dice el Señor a través del profeta de Natán que no, él no va a ser el que le va a construir un templo, que más bien el Señor es el que le va a construir una casa, una dinastía, ¿no? Y bonito el versículo 16 cuando le dice, tu descendiente estará siempre ante mi presencia. Y vemos, ¿no? De que eso es lo que nosotros decimos en el credo, ¿no? Y Él está sentado a la derecha del Padre. Cuando en Lucas le va a decir también el arcángel San Gabriel a nuestra madre, Él heredará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Ahí vemos, como decía al comienzo, ¿no? Tanto en el encuentro anterior como en este encuentro que estamos teniendo, de que el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Bien, pero el Señor no abandona en esta realidad al pueblo del norte, el rey Jeroboam, para hacer el cisma completo, no solamente político, sino también religioso, va a mandar a hacer 2 templetes en Dan en el norte y otro en el sur, en Betel, y va a poner 2 macizos toros de oro y les va a decir, ese es Yahvé, imagínense, representado porque, bueno, los cananeos adoraban a, a Baal, que era representado precisamente por un toro, por su virilidad, por su potencia, ¿no? Y su esposa hermana Astarte, que era la diosa de la fertilidad. Pero no los abandona, como decía. Es precioso leer el ciclo de Elías y Eliseo en Primera de Reyes, desde el capítulo 17 hasta Segunda de Reyes, capítulo 13. Léanlo, precioso. Elías, el profeta solitario, pero el padre del profetismo, cuando en la transfiguración de nuestro Señor se aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento que son Moisés y Elías, representando Moisés a la ley y Elías a los profetas. Está, ¿no?, una figura diciéndonos a nosotros, en Jesús se cumple todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en el profetismo. Eliseo va a ser un profeta muy taumaturgo, muy metido con las cuestiones de su pueblo. Amós reclama la justicia, si bien es del sur, pero predica en el norte reclamando justicia. Se daba mucha injusticia social en el reino norte, y Oseas pidiendo de que el pueblo vuelva con amor a la alianza que había abandonado. Este reinado va a durar 210 años y caerá en el 721 en manos de los asirios, que los llevarán al destierro. El reino sur, que será desde 931, va a seguir con reyes todos descendientes de David, ¿no? Y sus profetas también que los van a amonestar, van a ser Isaías, y aquí hay un detalle. Hay 66 capítulos en el libro de Isaías, y en los primeros 39 están los oráculos del propio profeta Isaías, que lo llamamos el primer Isaías. Luego va a venir, lo vamos a ver en la próxima etapa, el segundo Isaías,
que es un profeta anónimo, pero sus escritos han sido agregados al libro del profeta Isaías y después otros capítulos después del destierro. Volviendo a este periodo, Miqueas, que hay un versículo bellísimo, 6:8, que nos va a decir: se te ha dicho, hombre, lo que Dios quiere de ti, que ames la justicia, practiques la misericordia y seas muy humilde ante tu Dios. Sofonías, que ya va a profetizar de que caerá el reino sur también, pero que volverá un resto humilde, ¿no? Y santo. Nahum y Habacuc, y luego Jeremías, ¿no? Habacuc, que es el profeta que le va a reclamar a Dios que cómo los va a castigar con un pueblo pagano que son desde su punto de vista peores que ellos, y que es el coloso de Babilonia que ya está surgiendo, ¿no? En el consenso de las naciones. Y Jeremías es el profeta interior que va a profetizar bellamente la venida de la nueva alianza, ¿no? Que será una alianza eterna, pero que va a sufrir el dolor de ver Jerusalén destruida. Porque sí, en el 586, en Nabucodonosor manda a sus huestes que destruyen las murallas, que destruyen el templo y obviamente llevan al destierro al rey y a todas las clases altas, ¿no? Entonces va a ser un momento duro, la próxima etapa que vamos a ver. Hay abundante producción en ambos reinos, en el reino norte y también en el reino sur, por los escritos de los profetas y la historiografía que se da, ¿no? Todo esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, lo podemos ver, como le digo, en los escritos de los profetas que he mencionado anteriormente. ¿Qué podemos deducir para nosotros? Bendito sea Dios, que la palabra que nos han dejado estos escritos, los profetas, deben ser nuestra guía, ¿no? Siempre la palabra de Dios, ya dijimos en nuestro encuentro anterior, que nos produce mucha vida y vida en abundancia y actúa en nosotros, debe ser nuestra guía. Bien. Y nos toca ver ya en el siglo VI el destierro en Babilonia. Luego que se ha destruido Jerusalén, un grupito de personas se junta en torno al gobernador Godolías, entre ellos está Jeremías, en un pueblito que se llama Mizpah, mientras que en Babilonia los desterrados, bendito sea el Señor, continúan en su fe, en su tradición religiosa, y los van consolando el profeta Ezequiel y el segundo Isaías, ¿no? Segundo Isaías, que irá desde el capítulo 40 al 55. Y acá los judíos, como ya no está el templo, ya no se pueden hacer sacrificios, organizan un culto de salmos y lectura de sus escritos, recogen y redactan sus tradiciones, los oráculos de los profetas, sus usos litúrgicos, y aquí es cuando nace la sinagoga, ese reunirse en una casa para contemplar sus escritos, y hermoso, ¿no? Porque podríamos decir que aquí nace la religión del libro. Como yo les decía también en el encuentro anterior, en la palabra es que encontramos, y parezco redundante, pero es que es verdad, en la palabra encontramos mucha vida, aumenta nuestra fe. Dice San Pablo en Romanos 10:17 que nuestra fe aumenta al escuchar la proclamación de la palabra de Dios, y podríamos decir que la primera parte de nuestra misa ha nacido allá, tan lejos como en Babilonia, por esa costumbre de encontrar en la palabra de Dios escrita, ¿no? El mensaje, eso que Dios nos quiere comunicar. Hay abundante
producción literaria en el aspecto de que se están en Palestina, Jeremías, ¿no? Con su secretario, nacen las lamentaciones, y en Babilonia, como les decía, Ezequiel y el segundo Isaías, ¿no? Que bello, Isaías 40, consolad, consolad a mi pueblo. Son los profetas que consuelan. Y bueno, Ezequiel será el padre del judaísmo, ¿no? Y nos hablará, es bello, léanlo ese texto de Ezequiel 36, 25, de que Dios cambiará el corazón de piedra que tenemos por un corazón de carne lleno del Espíritu del Señor. Entonces vemos que esta disciplina durísima del destierro ha purificado a su pueblo, y como Dios es fiel, por el año 539 está surgiendo otro coloso que va a ser Ciro el persa, y con él les va a dar la libertad a los cautivos para que puedan regresar a su tierra. Bien, y entonces tenemos que en el 538 las primeras caravanas de judíos van, no todos, ¿no? Porque ya muchos se habían quedado en Babilonia y habían hecho su vida allá, ¿no? Pero algunos vuelven a Jerusalén a reconstruir el templo de Yahvé. Papel importante van a desempeñar el profeta Ageo, el profeta Zacarías, que son los impulsores de esta reconstrucción, y tanto el gobernador como el sumo sacerdote van a tomar en cuenta estas profecías de Ageo y Zacarías, y en el 520 comienza la reconstrucción del templo y se consagra en el 515. Obviamente que ni la sombra, ¿no?, del primer templo que hizo Salomón, pero bueno, ya estaban nuevamente en su tierra, ya tenían su templo, y bueno, la vida continuaba, ¿no? Nehemías, el escanciador del rey, el copero del rey, siente la inquietud de venir desde Babilonia, donde están, hasta volver a Jerusalén para reconstruir las murallas. Y tiene muchas dificultades, pero Nehemías logra construir las murallas. He tenido el privilegio de estar varias veces en Tierra Santa, y cuando uno lo llevan a conocer estos lugares, todavía hasta hoy se pueden ver los cimientos de las murallas de Jeremías en ciertos lugares de Jerusalén. Estas va a compilar todos los escritos que están como sueltos, ¿no? Las 4 tradiciones del Pentateuco, y va a entregar lo que será la ley de Estado, ¿no? Compila la ley de Moisés. Es el último periodo de los profetas. Ya he mencionado a Ageo, Zacarías. También de este periodo es el tercer Isaías, Abdías, Joel, Malaquías, ¿no? Y esto será el mensaje de los últimos profetas. Tercer Isaías, mucha alegría por la reconstrucción de Jerusalén. Malaquía tiene textos con mucha amonestación en contra de los matrimonios mixtos, en contra del divorcio, ¿no? Y está profetizando que vendrá un mensajero que precede al Salvador, que será San Juan Bautista. ¿Qué debemos sacar como conclusión para nosotros? ¿No? De que es muy importante orar, pero también actuar. Y aquí vemos que eso es lo que hicieron en este periodo de los persas, los judíos, cuando restauraron su ciudad, su templo, su gobernación y su estilo de vida. ¿Ok? Y llegamos a la última etapa, que es la época helenística, hasta que llega la dominación romana, que es cuando va a venir nuestro Salvador, ¿no? Sabemos que en el 333, con Alejandro Magno, se produce un cambio radical en la historia del mundo antiguo, ¿no? Porque él conquista regiones
del Oriente, llega hasta la India, introduce la cultura griega en todas partes, y es el momento en que el judaísmo entra en contacto con la cultura y el pensamiento helénico, ¿no? Algo importante que ocurre en este periodo es que Alejandro va a fundar Alejandría en el norte del África y va a aglutinar ahí todo el conocimiento antiguo y lo va a hacer traducir al griego. Hay una gran sinagoga de escribas y aquí se va a traducir los escritos del hebreo al griego, y esta traducción se va a llamar la de los 70 o la Septuaginta, que como dije tiene 7 libros más que el canon corto, el hebreo, y es la que nosotros la hemos heredado, ¿no? Ya hablábamos de que como estaba en griego, San Pablo, el gran misionero y evangelizador de Europa, él va a llevar y va a dejar en estas nuevas comunidades que va fundando esta copia en griego, que es la que heredamos y difiere de nuestros hermanos separados y esperados y de la Biblia hebrea, ¿no? Es el periodo también en que crece la literatura sapiencial, y al final, en el siglo segundo, se da la invasión de los Seleucidas, que quieren poner una hegemonía en sus territorios, y los judíos van a ser un estorbo en este aspecto, y van a surgir la lucha de los 3 hermanos macabeos para poder purificar el templo, que se habían cometido grandes agresiones, ¿no?, a la cultura y a la religión judía. Es el tiempo del martirio. Es hermoso ver y además muy conmovedor en Segunda de Macabeo, capítulo 7, como una madre de 7 hijos varones prefiere que sacrificarlo antes de apartarse de la ley del Señor, ¿no? Tiempo de martirio, se ha abolido completamente el sacrificio del templo y están obligando a los judíos a helenizarse. Pero bendito sea Dios que pueden liberar en el año 165 el templo y nuevamente pueden establecer su religión y su cultura. ¿Qué podemos decir con estos últimos escritos, sobre todo el libro de la sabiduría, que ya se escribe en griego directamente y que data del año 50 antes de Cristo? Se cierra y se clausura el Antiguo Testamento. ¿Qué podíamos sacar de observar este periodo de los hermanos macabeos? De que es necesario ser muy decididos como ellos y fuertes, y no perder la dignidad de hijos de Dios, que ahora está tan amenazada. No perder sus principios, no perder su moral. Bien, queridos hermanos, en estos momentos hemos querido dar un pantallazo, apenas un poquito compartir con ustedes de lo que es el mensaje del Antiguo Testamento, esa fascinante historia de la salvación que va a profetizar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una alegría compartir con ustedes el mensaje del Antiguo Testamento, y lo será también en la próxima semana el encuentro con el mensaje del Nuevo Testamento.